Bien, vamos a visualizar en tal caso. Y aquí también vamos a poder entender, ¿no? Las partes y las funciones que van a cumplir. Y creo que con la información de Natsumi más esto y la exposición de nuestra compañera Alison, ¿no? Va a estar mucho más claro, ¿ok? Prestamos atención, por favor. Uy. Son las raíces, las hojas, los tallos, las flores. Partes de una planta más conocidas son las raíces, las hojas, los tallos, las flores, los frutos y las semillas. Las plantas, así como los animales y otros seres vivos multicelulares, tienen órganos o partes que trabajan al unísono para permitir que éstas cumplan con todos sus requerimientos y funciones vitales. Si hacemos un análisis rápido, podemos determinar que estos seres vivos están compuestos por dos porciones fundamentalmente diferentes. Una subterránea, la que los sujeta al suelo, y otra aérea, la que vemos crecer por encima del suelo. En este video te explicaremos detenidamente las partes de las plantas y sus funciones. Si quieres recibir más información, también puedes visitar el enlace de la descripción. Cientos de especies de animales diferentes dependen tanto de la porción aérea como de la porción subterránea de distintos tipos de plantas, no solo para obtener alimento y oxígeno, sino también refugio, remedio para alguna enfermedad, etc. En resumidas cuentas, gran parte de la vida sobre la biosfera depende de una u otra manera de las plantas y de sus órganos. Para comenzar, aquí tienes una imagen con las partes principales de las plantas: la flor, la fruta, la hoja, el tallo y las raíces. Pero ahora te las explicaremos detenidamente junto a sus funciones. Para exterior de las plantas: raíces. La porción subterránea de las plantas está representada por las raíces. La raíz es el primer órgano vegetal que se observa después de la germinación de una semilla. En muchas especies, el sistema radical representa aproximadamente el 50% de su peso fresco. Las raíces son vitales para las plantas, pues no solo las ayudan a sujetarse a un sustrato, sino que también funcionan en la absorción de agua y nutrientes minerales de este. Además, algunas plantas tienen raíces que sirven como sitios de almacenamiento de reservas alimenticias, principalmente carbohidratos, los cuales están disponibles para cuando la planta más lo necesita. Las raíces no solo participan en la absorción y conducción del agua, sino que también producen hormonas y otras sustancias que regulan el crecimiento de los vegetales. Parte aérea de las plantas. La porción aérea de las plantas es todo lo que vemos crecer por encima del suelo, por lo que incluye a los tallos, a las hojas que surgen de los nudos del tallo, a las flores que se producen en los meristemas y a los frutos con sus semillas, que son producto de la reproducción sexual de las plantas con flor. El tallo. El tallo y las hojas forman lo que se conoce como el sistema del vástago. La estructura externa de los tallos varía mucho entre especies. Sin embargo, podemos señalar algunas características que son comunes. Tienen un meristema apical y una serie de meristemas o yemas axilares, muchas veces ubicados en la región de los nudos donde se forman las hojas. Tienen nudos, que son los sitios donde se forman y se unen las hojas y de donde salen las ramas laterales. El espacio entre cada nudo a lo largo de un tallo se conoce como internado o región internodal. Del meristema apical del tallo se forman tanto las nuevas hojas como las yemas laterales. Los tallos también están recubiertos por una epidermis, y en su interior poseen lo que denominamos tejido vascular, que comprende los elementos del xilema y del floema, los cuales funcionan en el transporte de agua y savia.
Los tallos sostienen las hojas y las posicionan en dirección a los rayos del sol para aprovechar mejor la energía proveniente de este. Además, corresponden a las estructuras de transporte de agua y savia, desde las raíces hasta los ápices. Aquí puedes observar las partes del tallo: el tallo principal, la yema axilar, el tallo secundario, el nudo y entrenudo y el meristema apical. Las hojas. Las hojas, después de las raíces, son de los órganos más importantes de las plantas, pues son las que definen a estos organismos como seres autótrofos. Estas son los principales órganos fotosintéticos y además son fundamentales para el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente que la rodea. Durante la fotosíntesis, las hojas funcionan como antenas para la percepción de los rayos del sol. En este proceso, moléculas de agua y de dióxido de carbono se combinan químicamente en presencia de energía lumínica para producir oxígeno y azúcares o sustancias de reserva alimenticias. Aquí puedes observar las principales partes de las hojas: el ápice, la lámina foliar, los nervios, el peciolo y la base de las hojas. La flor. Aunque no todas las plantas producen flores, los angiospermas son el grupo más numeroso y abundante de plantas que existe sobre la Tierra, y estas son las plantas con flores. Las flores son, para este grupo de vegetales, la parte reproductiva por medio de la cual se reproducen sexualmente, gracias a la ayuda de entes que conocemos como polinizadores. Además, de las flores se forman los frutos y las semillas que funcionan en la dispersión de las especies. Existen muchos tipos diferentes de flores. Estas pueden variar no solo en color, forma, tamaño y aroma, sino también en la posición donde se forman en la estructura del vástago. Aquí puedes observar las partes de una flor: el tubo polínico, el estamen con la antera y filamento, los pétalos, el óvulo, el receptáculo, el sépalo, el pedúnculo y el pistilo con el estigma, estilo y ovario. Los frutos. Los frutos son las estructuras que protegen a la semilla y que se forman después de la polinización en el lugar donde estaban las flores. Muchos de ellos tienen unas estructuras carnosas, externas, muy nutritivas, y usualmente esto atrae a los animales que, al comérselos, se llevan consigo las semillas, dispersándolas. Al igual que es cierto para las flores, existen muchos tipos de frutos diferentes, con estructuras, texturas, carnosidades, olores y sabores, concentración de azúcares y de agua muy distintos. Las semillas. Las semillas, finalmente, son las estructuras de dispersión de las plantas, de origen sexual. Estas protegen al embrión que se ha desarrollado luego de la fusión de los gametos femenino y masculino, formación del cigoto, de plantas diferentes. Además de protegerlo, las semillas sustentan la vida del embrión cuando, al germinar, este activa su metabolismo y requiere de alimento. Las partes de una planta. Ok, bien, aquí hemos podido ver las funciones de cada órgano de la planta, ¿ya? Recordemos que la planta, o las partes, son llamados también órganos. Y quiere decir que la raíz, el tallo, la flor, el fruto y las flores vienen a ser los órganos de la planta, ¿ok? Bien, vamos a explicar entonces la función que cumplen cada una de ellas. Alison Montoya, ¿estás lista para tu exposición? Sí, visita. Ya, ok, puedes utilizar ya la pantalla. Mis buenos días, compañeros. Hoy día voy a hablar sobre la planta. ¿Qué es una planta? La planta es un ser vivo encargado de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis.
A través de la fotosíntesis captan la energía del sol y lo convierten en CO2 y el agua en azúcares, y eso lo aprovechan para su desarrollo. Las partes de una planta son la raíz, el tallo, son la raíz, y estas son las partes que captan los nutrientes del suelo. El tallo son los que le dan soporte a las hojas, flores y frutos, y también transporta los nutrientes y las sustancias para la planta. La hoja es la parte las hojas son las partes principales, ya que de ahí se produce la fotosíntesis y también les permiten respirar a las plantas. La flor, su función es la producción, el fruto. El fruto es la parte que contiene y protege la semilla hasta que madure. La semilla es la unidad productiva de las plantas y dan origen a nuevas plantas. Eso es todo, mis gracias. Ok, muy bien. Muy bien, a ver, estas palmas para nuestra compañera. Bien, Alison. Vamos con preguntitas hasta aquí. Natsumi, ¿te escuchamos? A ver, atenta, Alison. ¿Qué contiene la hoja para ser verde? A ver, Alison. ¿Por qué las hojas son verdes, Alison? La clorofila misma es el que le da el color a las hojas para que tengan el color verde. Muy bien, es el pigmento llamado clorofila. Ok, muy bien, Alison. Una preguntita más. Angie, ¿te escuchamos? Alison Montoya. A ver, ya sé. ¿Por qué las plantas tienen... ¿Por qué las plantas aéreas no pueden estar en el suelo? Ya, a ver. Sí, no entendí muy bien su pregunta. A ver, en tu exposición hablaste acerca de las plantas aéreas. ¿Qué características tienen estas, Alison? Mi cita será porque ellos no tienen raíz y no se pueden sostener en el suelo. Claro, ¿no? Y por lo tanto buscan lugares húmedos para que éstas puedan alimentarse. Ok, Alison. Loriane, una más. A ver, ¿te escuchamos? Misita, ¿cómo saber si una planta necesita poca agua o otra más agua? Ya, misita. Ya. Gracias, Yanil. Bien, el día de hoy, chicos, entonces nuestras clases programadas son relacionados a las plantas. Recordemos que las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sus partes o llamados también órganos son la flor, las hojas, el fruto, el tallo y la raíz. Recordemos que las plantas son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas nos van a beneficiar de muchas de las formas. Por ejemplo, las plantas son muy importantes para el hombre y los animales. ¿Por qué son importantes, chicos? Uno, nos van a proveer de alimentos, ¿ya? Nos proporcionan oxígeno, nos sirven de medicina para curarnos de algunas enfermedades, purifican el medio ambiente, sirven también de materia prima, ¿no? Y prácticamente es el alimento para poder sobrevivir todo ser vivo, ¿ya? Por ello es importante las plantas. Vamos a detallar aquí las partes y las funciones que cumplen. Y vamos a empezar con la primera, que viene a ser la raíz. La raíz es la parte de la planta que crece bajo la tierra y sirve para sostenerla y protegerla en la tierra contra los vientos.
¿no? Su función principal es de absorber todas las sustancias nutritivas, ¿no? Que pueda, para así de esta manera alimentar a los otros órganos de la planta. ¿Ok? Ahora, aquí en la planta, aquí en la raíz vamos a reconocer sus partes. Visualicen la pantalla. Vamos a identificar las partes de la raíz. Miren aquí, en esta parte tenemos el cuello, que viene a ser esta. La raíz principal, que es esta de aquí. Tenemos las raíces secundarias, estas de aquí, que son las ramificaciones, ¿ya? Tenemos aquí la cofia. La cofia es la primera parte principal, la que permite introducirse, ¿no? Lo más profundo que pueda sobre la tierra para que así está, una vez ubicada, esta empieza a salir, pues, ¿no? Las raíces secundarias para que de esta manera puedan sujetarse en la tierra. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos, podemos visualizar los pelos absorbentes, que son los encargados, ¿no? De absorber el agua y todos los nutrientes. Gracias a los pelos absorbentes que se encargan de absorber estos minerales, ¿no? Van a nutrir a los otros órganos de la planta. ¿Ok? Una vez ya establecida aquí la raíz, una vez ya sujetada sobre la tierra, va a empezar a crecerle el tallo. Y vamos a ver aquí. El tallo es la parte de la planta que nace en sentido contrario al de la raíz, de abajo hacia arriba. El tallo es el que va a sostener a los otros órganos de la planta, ¿no? Ahora, el tallo nos va a servir ¿para qué? ¿Cuál es la función que cumple el tallo? Aquí, sostener todos los órganos del vegetal, ¿no? Así como las hojas, las flores y el fruto. Son los que van a transportar las sales minerales y el agua desde la raíz hasta las hojas. Y en este proceso el tallo, ¿no? Va a realizar un proceso donde en el momento de alimentar a los otros órganos de la planta, ¿no? Va a transportar la savia bruta, ¿no? Que va a ser transportado por el xilema. Miren por aquí. Les voy a mostrar aquí, ¿no? Para que el tallo pueda alimentar a los otros órganos de la planta, mediante la savia elaborada, esta va a transportarle por toda esta parte de aquí, por todo el tallito, para que así pueda distribuir a los otros órganos. ¿Ok? Y en este proceso de llevar los alimentos mediante la savia bruta, esta se va a transformar en savia elaborada. Y se transforma en savia elaborada cuando este alimento es llegado en las hojas, para que así las hojas puedan realizar la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del tallo? Tenemos aquí el tallo, este es el tallo principal. El tallo secundario vienen a ser las otras ramificaciones. Tenemos las yemas, o los nudos, que vienen a ser estas partecitas, ¿no? Donde van a crecer otras ramitas más y otras hojas. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente órgano. Esta es la hoja. Son los órganos vegetales que sirven a la planta para respirar, ¿no? Y para verificar su función de la clorofila. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas y generalmente son de color verde. Aquí como ustedes lo pueden visualizar. ¿No? Aquí Natsumi nos decía, las hojas realizan la función de la respiración, ¿no? Porque aquí es donde se va a realizar la fotosíntesis. Muy bien. Y aquí también, ¿y las hojas también tienen partes? Sí, las hojas también tienen partes, ¿no? Y hemos visto ahí en la imagen anterior, ¿no? Y aquí vamos a reconocer, a ver, esta partecita, ¿sí, Natsumi? Visita tiene el as y el en vez también. También, gracias, muy bien, Natsumi. Bien, vamos a reconocer las partes de la hoja en tal caso. Visualicen aquí, yo les voy señalando. Esta partecita que viene a ser el tallo, viene a ser esta partecita de acá, viene a ser el peciolo, ¿ya? Toda esta parte, todo el borde de aquí viene a ser el limbo. Toda esta parte de acá, el contorno de nuestra hojita.
Ahora aquí la hoja tenemos, como menciona aquí, el haz y el embés, ¿no? La cara de la hojita y a la inversa también, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos visualizar el haz y en la parte de atrás, se podría decir, de la hojita, tenemos el embés, ¿ok? Muy bien. Aquí también podemos identificar el nervio principal, que viene a ser esta de aquí. Este es el nervio principal. Y los nervios secundarios vienen a ser estas de acá, que están ubicadas, ¿no? Hacia los costados. ¿Ok? Natsumi. Misita, también está el margen. Ya, ok, muy bien, gracias. Y la yema, misita. La yema también, correcto. El limbo también, que lo vamos a ver aquí en su imagen de Natsumi, que lo vamos a poder identificar mucho mejor. ¿Ok? Gracias, Natsumi. Bien, vamos a pasar al otro órgano que viene a ser la flor. Es la encargada de producir la semilla, aquí está, ya, que permite la reproducción de la planta. Las flores son la parte más vistosa de la planta. Solo algunas plantas producen flor y frutos. Quiere decir que no todas las plantas, ahí justamente íbamos con la pregunta de nuestra compañera, ¿no? Que nos decía, mire, ¿por qué las plantas algunas son de diferente o necesitan más agua y otras pocas o poca agua o quizás exponerse a los rayos solares, algunas sí y otras no? Justamente y estas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunas plantas no tienen flores ni fruto? ¿No? Porque es de acuerdo a su variedad. ¿No? Ya recuerden que no todas las plantas van a producir flor y fruto. Bien. Y aquí en la flor, ¿no? Vamos a identificar también su parte, ahora lo vamos a identificar en las siguientes diapositivas. Ya, vamos aquí ahora con el siguiente órgano que viene a ser los frutos, ¿no? Los frutos protegen a la semilla y almacenan los nutrientes, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, podemos visualizar ya un fruto o la variedad de fruto, ¿no? Que nos puede brindar la variedad de plantas también. ¿Ok? Muy bien. Y recordemos que el fruto se forma a partir de la flor, ¿no? A raíz, ya. Ahora, para que la flor se convierta en fruto es necesario que llegue al ovario y un grano de polen, ¿no? Y de esta manera se va a producir, en este caso, lo que vemos aquí, los alimentos, ¿no? La variedad de alimentos que nos brindan las plantas. Ok, muy bien. Dejo aquí de compartir. Y ahora vamos a identificar mucho mejor en las siguientes imágenes las partes de cada uno de estos órganos. Quédate, por favor. Bien. Vamos a visualizar acá, chicos, el tallo. Recuerden que el tallo crece en dirección opuesta a la de la raíz, ¿no? Y su función, recuerden, es sujetar a las hojas y transportar los minerales, el agua y los minerales para que todos los órganos empiecen a desarrollarse. Y aquí vamos a identificar las partes. Aquí tenemos el cuello, que es parte de la raíz, ¿ya? Y a raíz de este cuello empieza a germinar el tallo. Tenemos el tallo principal, que es esta de acá. Visualicen, ¿ya? Tenemos los entrenudos. Los entrenudos es este nudito que ustedes ven aquí con este otro. Son llamados los entrenudos. Y aquí tenemos los nudos, ¿ya? Tenemos las yemas. Las yemas vienen a ser ya cuando empiezan a brotar estas nuevas hojitas, ¿ok? Tenemos aquí en esta partecita final que ustedes visualizan, tenemos el apéndice vegetativo, que lo tienen todos los tallos. ¿Ya? Muy bien, pasa a la siguiente. Vamos a ver acá. La hoja, misita. Ok, muy bien, gracias. Aquí en la hoja, recuerden que sirven para la respiración. Y recuerden estas dos funciones, respiración y transpiración. ¿Ah? Natsumi. Misita, la de respiración es por la fotosíntesis y la de transpiración son de pequeñas gotitas de agua. Gracias. Bien, aquí hemos escuchado a nuestra compañera la función que realiza, ¿no? Y aquí, como nos menciona ella, recuerden que en la respiración se va a realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Es en el momento cuando la hoja empieza, ¿no?
en este caso a fabricar sus propios alimentos gracias a los rayos solares. Bien, aquí tenemos las partes, esta es la yema, parte del tallo, como hemos visto en la imagen anterior, tenemos el peciolo y aquí empieza a salir la hojita. Tenemos la base, que es esta partecita de aquí, ¿ya? Esta raíz, miren aquí, esta partecita de aquí es el nervio principal y estas ramificaciones vienen a ser los nervios secundarios. Tenemos el margen, que es el borde, todo el contorno de la hoja. La parte de la puntita viene a ser el ápice, ¿ya? La parte de atrás de la hoja, como ustedes lo pueden visualizar aquí, es el embés, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí cada órgano, chicos, tiene sus partes principales, ¿no? Para que todas estas partes cumplan la función de la fotosíntesis, en el caso de la hoja. ¿Sí? Bien, y aquí en la siguiente vamos a poder visualizar los tipos de hojas, que también lo hemos trabajado el año pasado, ¿no? Hemos trabajado nuestro álbum. Y aquí podemos identificar, miren, todas las hojas son muy diferentes. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, la acorazonada, lanceolada, la ovalada, la redondeada, ¿no? Y esta va a depender, dependiendo del tipo de planta que es. Bien, vamos a ver ahora la siguiente imagen. La flor. Aquí en la flor, por ejemplo, vamos a identificar las partes. Aquí está el cáliz, que es el abultamiento en este caso, ¿no? A partir de este abultamiento, ¿no? Va a empezar a germinar la flor. Ahora aquí tenemos el ovario. Es aquí donde llega a caer el polen o la semillita para que de esta manera pueda, ¿no? Crecer la semilla. ¿Ok? Y aquí vamos a identificar, ustedes ya saben, estos son los pétalos, ¿ya? Aquí tenemos, esta partecita de aquí es el estambre, estos tubitos, ¿no? Que están ubicados en ambos lados. Este tubito viene a ser la parte masculina de la flor, ¿no? Y aquí está la semillita. Esta semillita que va a ser depositada aquí en el pistilo y va a llegar... Es la parte femenina. Es la parte femenina, donde aquí llega a caer la semilla y va a empezar a germinarse. ¿Ya? Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver ahora el fruto. Recuerden, para que se forme el fruto, primero tiene que producirse la polinización, que es el transporte de los granos de polen desde las anteras hasta el estigma de la flor. Solamente aquí, cuando se realiza la polinización, va a empezar a crecer el fruto. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a ver las partes del fruto, que son 3, ¿no? Aquí vamos a ver la parte carnosa, que viene a ser el mesocarpio, ¿no? La parte interna aquí, prácticamente donde ya está la semillita, viene a ser el endocarpio, ¿no? Y el borde, en este caso de la fruta, viene a ser el hipocarpio, ¿ya? Recuerden, en cuanto empieza a madurar la semillita, comienza también a formarse el fruto. Recuerden que la semilla y el fruto se forman al mismo tiempo. Entonces el ovario empieza a hincharse, luego se marchita, en este caso los pétalos de la hoja, y caen las demás partes de la flor. Y el fruto es el ovario de la flor, que ha crecido y madurado. En él están encerradas las semillas y de ellas nacerán las nuevas plantas. Muy bien. Ahora sí, dejamos de compartir. A ver aquí. Ok, sí. Muy bien. Fíjense ustedes qué tan importante, ¿no? Y cada uno cumple su parte. Cada órgano de la planta tiene una función particular. Y quiere decir que todos los órganos de la planta cumplen una función importante para que así pueda, ¿no? Crecer, desarrollarse, como decía una de las características de las plantas,
Recuerden que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y al realizar este proceso nos van a brindar muchos beneficios, ¿no? Tanto al hombre como también a los animales. Recuerden que es un medio necesario para que el ser vivo pueda sobrevivir. Nos dan alimento, abrigo, perfumes, comida, y es muy importante para nuestro planeta, Misita. Ok, gracias. Entonces escuchemos la recomendación que nos brinda aquí nuestra compañera, ¿ya? Recuerden, y aquí hemos hablado acerca por qué es importante la planta, ¿no? Y algo importante que dice Natsumi aquí con respecto a mí, las plantas nos brindan muchos factores y estaríamos hablando, sirven de materia prima. Gracias a esto nosotros podemos, ¿no? Gracias a la materia prima que va a pasar por un proceso de cambios, ¿no? Utilizamos pues nuestras prendas de vestir, la casaca que ahora nos estamos abrigando, nuestra chompita. Y recuerden, no solamente para vestirnos, también, ¿no? Nos van a curar de algunas enfermedades, ¿ya? Entonces, nos brindan oxígeno, nos alimentan, purifican el medio ambiente. En realidad, ¿no? Como ustedes han podido ver, la planta nos brindan bastantes beneficios, ¿no? Para que el ser humano pueda sobrevivir. Así es que valoremos. ¿Y cómo vamos a valorar? Ya nos dio aquí la recomendación Natsumi. Uno, no contaminemos el medio ambiente. Por lo menos en casa practiquemos ello. Reciclen, ¿no? Lo que es de repente... Seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Gracias a ellas, los demás seres vivos pueden alimentarse y respirar. Aunque hay muchísimas especies vegetales, el ser humano solo utiliza las que proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales diversos. Ya, punto aparte, continúa. Las plantas que vivieron hace millones de años atrás nos proporcionan ahora combustible para calentarnos o mover máquinas, como el petróleo o el carbón. Desde entonces, las plantas... El cuello, el cuerpo, que es llamado también la raíz principal, raíces secundarias, ¿no? Y los pelos absorbentes. Muy bien. Continuamos aquí. A ver, aquí Matías, con el tallo, por favor. Ok, Miss. El tallo transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas y el alimento producido por estas al resto de la planta. Mantiene la estabilidad de las plantas y le da capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta al sol, a la luz del sol. La hoja es una de las partes más Ahí nomás, Matías, visualicen ahora, ahí tienen ustedes el tallo. Fíjense, ahí también lo pueden visualizar, está el entrenudo, la yema axilar y la yema terminal, ¿no? Que es la finalización ya cuando el tallo ha cumplido la función de desarrollo, ¿ok? Muy bien. Continúa. La hoja es una de las partes más importantes de las plantas. Contiene el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir del dióxido de carbono en óxido. También absorbe y difunden agua y gases. Ok, muy bien. Ahí también ustedes visualicen el libro. Pueden identificar las 4 partes principales, el peciolo, el limbo, los nervios y el haz, ¿ya? Sin dejar de lado que las otras también son muy importantes para que se pueda realizar la fotosíntesis. Muy bien, continuamos con la hoja. Juan Salazar. Perdón, con la flor, Juan. Misita, ¿qué página? ¿Ves que no estás? Ah, Misita, ya. Es importante en la fabricación de las semillas. Se componen en la parte masculina llamada estambre. Van a comer la H, chicos. Muy bien.
Vamos aquí, a ver, esta parte lo voy a trabajar solamente con Angeli Brañez. Angeli Brañez, activa tu audio. Ya, vamos. Sigue la secuencia. Contiene las semillas. ¿Quién es la que contiene? ¿Qué órgano de la planta contiene las semillas, Angeli? La fruta misma, perdón, visita, creía que no había preguntado a nadie. Escríbeme, por favor, Angeli Brañez. Yo creo que tu audio no te permite. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver aquí. No te escuchamos. Lo ponemos ahí. Siguiente. Sostiene a la planta y transporta agua y sustancias nutritivas. Daniela Vela, vamos. Misita, el tallo. El tallo. Miss, han escrito algo en el chat, mírelo. Sí, ya lo leí ya. Angeli no puede, está mal su audio. Ok, gracias. A ver, se transforma en fruto. La flor, misita. La flor, muy bien. Siguiente es la parte ancha y plana. La misita, la hoja, misita, La la hoja. hoja, muy bien. Es la parte donde la hoja se une con el tallo. Misita, el nudo, misita. No, no es el nudo ahí. Viene a ser el pecíolo. Axila. El ¿Puedo ir al baño? Ya, puedes ir. Este es el entre uno. Ah, muy bien, ponemos ahí. Permite a la planta sujetarse al suelo y absorber las sustancias. La raíz. La raíz, muy bien. ¿Y lo puede decir nuevamente todo? Ya, la primera es la hoja, fruto, tallo, flor, hoja, peciolo, raíz. Misita, ¿qué necesitan para elaborar su alimento y para respirar eso? A ver, Yamil, ¿qué me dices? Misita, ¿qué parte es donde que